Colosenses capítulo 1. Recuerden que estamos en la serie de Colosenses con esta enseñanza. Llevamos 6 enseñanzas estudiando profundamente esta hermosa carta, ¿verdad? Y hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 21, pero el enfoque va a ser desde el 23, sino que vamos a leer como parte del contexto. Desde el versículo 21 hasta el versículo 29. Entonces dice Colosenses capítulo 1, hoy lo terminamos. Versículo 21, lo siguiente. Dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de Dios, o delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, es decir, siervo, esclavo. Ahora me alegro de mis sufrimientos, dice Pablo, por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha sido oculto o que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿Podemos orar? Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orarle al Señor. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el primero, el más importante de toda la creación. Señor, tú eres antes de todas las cosas. Tú eres el principio. Señor, por ti y para ti fueron creadas todas las cosas. Nuestro corazón fue creado por ti. Nuestra mente fue creada por ti. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca. No queremos ser rebeldes, Señor, de huir de nuestro Creador. Yo te pido, Padre amado, que tú tomes nuestro corazón, o más bien el corazón que tú pusiste en mí, y que tú lo alcances, porque yo no puedo dártelo. No tengo ni siquiera fuerzas para dártelo. Yo necesito que tú lo alcances, Señor. Y toda aquella persona que no quiere entregar su corazón el día de hoy, sus ojos, sus oídos, su mente, su voluntad, te pido, Señor, que tú entres y que tú cambies sus pasiones y afectos para que se enamoren más de ti, Señor. Trae salvación a tu pueblo el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Esta carta es hermosa. Esta carta no solamente es hermosa, sino que es una carta que es muy profunda, muy profunda. Recuerden que Pablo comienza exponiendo y Pablo comienza a presentarse y dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, lo primero que Pablo hace es: Colosenses
todo lo que van a leer no viene de cualquier persona, sino que proviene del Señor. Todo lo que van a leer es palabra de Dios. Y él después empieza a dar gracias. Él dice: yo le doy gracias a Dios, al Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y él empieza a dar gracias porque los colosenses se amaban entre sí. Era una iglesia que se amaban entre sí porque tenían fe en Jesucristo. La fe de ellos no estaba repartida por todos lados, como hay personas que hoy dicen: yo tengo fe en que me va a salir el trabajo, pero ¿fe en qué? Los colosenses la tenían clara. La fe solamente se puede poner en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Y Pablo había visto estos frutos y le estaba dando gracias a Dios por los frutos. También Pablo empezó a orar. Esto todo pasa en el capítulo número 1. Pablo ora por los colosenses y Pablo viene y le pide al Señor: Señor, no permitas que en la debilidad de los colosenses ellos caigan y no sepan qué hacer. Pablo levanta la voz a Dios y le dice: Señor, llénalos de tu fuerza. Llénalos de la fuerza de tu poder, de la potencia de tu gloria, para que cuando ellos se caigan y aparentemente estén reventados en el piso, aparentemente no tengan fuerzas para levantar, para que se levanten, la fuerza de tu poder pueda levantarlos y ellos con tu fuerza, no con sus fuerzas, sino con tus fuerzas, ellos puedan seguir siendo esta iglesia de la que yo he escuchado. Recuerden que Pablo nunca fue a Colosas. Pablo había escuchado de Colosas. Y después, en el capítulo número 1, Pablo empieza a declarar quién era Jesús, quién era Él, quién es nuestro Dios. Y Pablo dice 14 es Él, el pronombre Él, para desplegar quién es Jesús. Porque ellos, recuerden que estaban sufriendo o estaban siendo atacados por mentiras, por falsos profetas. Y ellos tenían que tener claro quién era su Salvador. Nosotros muchas veces hoy, en el día de hoy, la pasamos difícil porque no sabemos quién es Él. Tú dices que lo conoces, pero no lo conoces. ¿Por qué sé y por qué podemos saber? Porque ¿cuánto tiempo duras leyendo la palabra? Tú no lo puedes conocer afuera. Tú de la única manera que lo conoces es leyendo su palabra. Es decir, un cristiano que no lee es un cristiano que no conoce a su padre. Qué feo. Qué feo es que mis hijas no me conozcan. Pero así hay. Así habemos muchos cristianos que nos llamamos cristianos y no conocemos a nuestro Padre. Y Pablo lo que hace es decirle a la iglesia en Colosas: conózcanlo más, conózcanlo. Él es el primogénito de toda creación, Él es el de más valor. Dice: en Él fueron creadas todas las cosas. Dice: todo ha sido creado por Él y para Él. Y también Pablo les enseñó que todas las cosas son sostenidas por Él. Si el mundo estuviera 10 centímetros más abajo, ninguna forma de ser humano fuera posible en la tierra. Dios sostiene la tierra, pero no solamente la sostiene a la tierra, sino que nos sostiene a nosotros. Entonces, cuando tú dices yo conozco a Dios, es decir, Señor, tú me sostienes aún en medio del cáncer, aún en medio de las situaciones difíciles. Entonces, Pablo pasa de explicar a Dios a explicar qué fue lo que Dios hizo por nosotros y qué fue lo que Dios hizo por la iglesia. Y allí comienza la parte donde comenzamos a leer el día de hoy. Dios es Dios es el creador, Jesús es la plenitud de la gloria de Dios, Jesús es Dios, pero Él también lo reconcilió con el Padre. Jesús es el único mediador entre el Padre y el hombre. Es el único. Y Pablo se los estaba dejando claro. Entonces, después de él hacer toda esta exposición de quién es Dios y de la obra de Dios en nosotros, Pablo les dice
lo siguiente. Dice, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe. Permanecen en la fe. Cimentados, versículo 23, cimentados y constantes sin moverse. Él está diciendo que permanezcan en su fe, cimentados, constantes y sin moverse. Es decir, Él lo que le estaba diciendo a la iglesia es, mira, este es Dios y esto fue lo que Dios hizo por ustedes. Ahora ustedes tienen que permanecer en esa verdad. Ustedes tienen que permanecer allí. Ustedes no se pueden mover de esa verdad. Ustedes no pueden buscar otro fundamento fuera de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando mentiras de los falsos profetas. Estos falsos profetas estaban enseñando que era por las obras. Que era por obras que el ser humano podía ser salvo. Y Pablo les estaba diciendo, permanezcan en la verdad del Evangelio, que no es por obras, sino fue Cristo el que lo reconcilió. Permanezcan en la verdad. Ellos estaban escuchando que Cristo no era Dios, como pasa hoy. Muchas de las religiones dicen que Cristo no es Dios. En los países árabes dicen que Cristo es un profeta. Los testigos de Jehová dicen que Cristo fue creado. Los católicos dicen que Cristo es Dios, pero buscan otra mediación aparte de Cristo para llegar al Padre. Pero aquí ellos estaban escuchando lo mismo que tú y yo estamos escuchando en esta generación. Y por eso Pablo le estaba diciendo, permanezcan en la verdad que dice que Cristo es la imagen del Dios viviente. Él es la imagen, Él es Dios. Permanezcan en Él porque toda la plenitud de Dios habita en Él. Y Pablo está diciendo, permanezcan en esta esperanza. No se muevan de allí. Porque antes estábamos vacíos, sin esperanza, pero cuando Jesús nos alcanza y entra a nuestra vida, toda la plenitud, o sea, esta verdad que Pablo le está enseñando a los colosenses, tenía que ser muy profunda para esos hombres y esas mujeres que estaban escuchando. Si toda la plenitud de Dios habita en Cristo y Cristo habita en ustedes, entonces ustedes están llenos, no necesitan de nadie más. Y esa era la verdad que Pablo les estaba enseñando a los colosenses. No crean que Jesús no es Dios. Él es Dios y toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Pablo les estaba diciendo, permanezcan firmes, constantes, cimentados, sin moverse en esta seguridad. ¿Cuál seguridad, pastor? Que en Cristo encontramos toda la plenitud que el hombre necesita. El hombre necesita paz y en Cristo está la plenitud de la paz. Cuando el hombre necesita perdón, en Cristo encuentra la plenitud del perdón. El hombre necesita salvación y solo en Cristo el hombre puede encontrar la plenitud de la salvación que necesitamos. Todo lo que el hombre está buscando en esta vida lo encuentra totalmente y solamente en Cristo. Mi pregunta es hacia nosotros como iglesia: ¿en dónde está cimentada nuestra vida? Pablo estaba usando 3 palabras. Permanezcan, 4. Permanezcan, estén cimentados, estén constantes y sin moverse. Mi pregunta ahora otra vez es: ¿dónde está cimentada tu vida? Porque dependiendo del fundamento de tu vida será tu modo de vivir y tu adoración. Es decir, escuchen esto: si tu vida está cimentada en el amor propio, en ti mismo, tú vas a vivir para ti, porque tú eres lo más importante. Esto es tan sencillo como: no, pastor, tú no me estás hablando a mí porque yo vivo para Cristo. ¿Obedeces a Cristo? ¿Lo obedeces? Porque cuando vivimos para Cristo, obedecemos a Cristo. Cuando Cristo es nuestro fundamento,
Obedecemos nuestro fundamento porque es nuestra esencia. ¿Lo obedezco? ¿Perdono cuando tengo que perdonar? Estas palabras no son como tiradas al aire. Permanezcan, no se muevan, estén constantes, arráiganse. ¿Permaneces tú en Cristo? Sí, yo me doy cuenta si perdonas. Yo me doy cuenta cuando mueres a ti mismo, como dice Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que yo estoy viviendo, ahora la vivo por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ya mi vida yo la desmerito, la pongo por debajo, no la valoro, porque hay un valor superior, mi fundamento. ¿En dónde tú estás invirtiendo tu tiempo? Porque tú no puedes decir que Cristo es tu fundamento si no inviertes en tu fundamento. ¿Dónde está fundamentada tu vida? ¿Cómo me doy cuenta que Cristo es mi fundamento? El versículo 24 dice algo que a nosotros no nos gustaría escuchar. Dice, el 24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos. Pablo está diciendo, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia, versículo 25, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Como Cristo era el fundamento había llamado a Cristo a ser ministro, a ser esclavo de Cristo. Antes, Pablo les había dicho, ustedes eran enemigos de Dios, eran esclavos del pecado. Ahora, ustedes son amigos de Dios, son esclavos de su Dios. Un cristiano es un esclavo de Dios, es un siervo de Dios. Y Pablo estaba diciendo eso, pero ¿sabes qué estaba diciendo Pablo? Como yo soy siervo de Dios y Dios me ha llamado a predicar el evangelio, entonces voy a sufrir, soy capaz de sufrir, estoy dispuesto a sufrir con tal de predicar el evangelio. Porque mi fundamento es más importante que mi vida. Guarda, por eso Daniel Habib no es un predicador bíblico. Porque él se centra en el hombre, no en el fundamento. No lo reposteen más, por favor. Él no te llama a sufrir. Y el evangelio me está diciendo que cuando Cristo es mi fundamento, muy probablemente voy a sufrir por el evangelio. El amor es sufrido, dice 1 Corintios 13. Si tú te quieres casar y no tener sufrimiento, mi hermano, no te cases. Pablo dice, he sido llamado por Dios para predicarles el evangelio. Y si tengo que padecer por él, si tengo que padecer para que ustedes sean beneficiados, lo voy a hacer. Si cumpliendo mi parte por la iglesia tengo que padecer, lo haré con gozo. Dice, ahora me alegro de mis sufrimientos. Versículo 24. Pablo sufrió por la causa de Cristo y por el bien de la iglesia. Él expuso su vida con tal de predicar el evangelio. Esto a mí me confronta, mi hermano, porque muchas veces tú y yo preferimos dormir 5 minutos más que llegar 5 minutos antes. Muchas veces tú y yo preferimos vernos una serie en Netflix que leer su palabra. Y sí, si para ti no verte una serie es sufrir, entonces sufre por el evangelio. Pablo prefería
miles de cárceles y azotes en vez de dejar de predicar el evangelio a los perdidos. Somos nosotros como Pablo, mi hermano. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 23. Esto es lo que Pablo está enseñándole a los colosenses para que no caigan en las herejías. Hechos capítulo 20, versículo del 22 al 23. Dice, este es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso cuando ya se está despidiendo. Él pasó 3 años allí y él dijo, ¿sabes qué? Ya me voy. Pero yo quiero dejarles unas palabras antes de irme. Se iba a ir a Jerusalén y después a Roma. Ahora, dice, escuchen o lean, dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Obligado. Es decir, el esclavo no hace lo que él quiere. Él estaba obligado por el Espíritu. Dice, no sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en qué ciudad, en ciudad tras ciudad, perdón, me dice en ciudad tras ciudad, dice que me esperan cárcel y sufrimiento. Señor, dime cuál es tu voluntad. Cárcel y sufrimiento. Amén, Señor. Amén. ¿Y por qué, Señor? Porque yo te estoy enviando para que prediques el evangelio. Aunque sea, Señor, que sufra por el evangelio, voy a predicar el evangelio. Versículo 24 dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Dice, mi vida no vale nada a menos que mi vida sirva para cumplir el llamado de Dios a mi vida. Pastor, es que yo soy cristiano, pero a mí Dios nunca me ha llamado. No, Dios sí te llamó. Mateo capítulo 28. Ese es un llamado general para todos. Pregunta, ¿a cuántos amigos le hablas del evangelio? ¿Cómo vives el evangelio con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá? Pablo lo que está diciendo es que él está desestimando su propia vida por el llamado. Es decir, Pablo está poniendo el llamado por encima que su vida. ¿Somos capaces de dejarlo todo por Cristo? Somos capaces. Yo sé que Cristo no te lo va a pedir a ti. ¿Tú crees eso? Cristo te lo está pidiendo a ti. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Y eso solamente fue para los discípulos. Para todos. Dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea, ¿cuál es la tarea? La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Segunda de Timoteo 2, 9 al 10. Miren esta parte. Dice, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero escuchen, esta parte es muy profunda. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Mi hermano, si tú me tapas la boca, predico con los codos. Si tú me cortas las manos, predico con los pies. Si tú me cortas los pies, predico con el torso. Y si tú me matas, mi vida va a predicar el evangelio. Alumbra. Vale la pena servir a Cristo. Estoy amando a la iglesia porque Él ahí dice, yo hago mi parte por la iglesia. Estoy amando a la iglesia a tal punto de hacer mi parte por la iglesia. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuál era la pasión? ¿Cuál era la pasión de Pablo? ¿Por qué Pablo tenía tanta pasión?
Él lo dice en el versículo 26. Lo voy a leer desde el versículo 25 y este es mi tercer punto y último. Dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Pablo tenía en su boca la revelación del misterio más profundo que haya existido en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Y Pablo no se iba a quedar callado. La palabra misterio significa las verdades que no hubiéramos podido conocer a menos que Dios las revele. ¿Cuál era esa verdad? Bueno, allí mismo está diciendo que es Cristo. ¿Y cuándo estuvo oculto? En todo el Antiguo Testamento. Te lo voy a mostrar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios muestra que venía una semilla que vencería a Satanás. Una semilla que bendeciría a todas las familias de la tierra, pero no se reveló quién era esa semilla. En Éxodo se muestra que tenía que venir un mejor libertador que Moisés, pero no se reveló quién era. En Levítico, Dios mostraba que venía un mejor sacerdote y un mejor cordero como sacrificio por los pecados del pueblo, pero no se reveló quién era. En Deuteronomio, Dios mostró que iba a venir alguien que cumpliría la ley a la perfección, pero Dios no reveló quién era. En Jueces, Dios estaba mostrando que vendría un mejor juez, pero no se reveló quién era. En Ruth, si se acuerdan, Dios revelaba que vendría un mejor pariente redentor, pero no se reveló quién era. En Samuel y en Crónicas, Dios revelaba que vendría un mejor rey que David, pero no se reveló quién era. En Esdras y en Nehemías, ¿se acuerdan de las murallas? Dios mostraría que vendría el verdadero protector de su pueblo, pero no se reveló quién era. En Isaías ya empezó a desplegarlo un poquito más. Dios mostraba que el rey vendría en forma de bebé. Isaías 9:6. Porque un niño, ustedes se lo saben, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 53 demostraba que él tenía que morir. 4:5. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Pero no se reveló quién era. En Ezequiel, Dios diría que el Salvador se le llamaría el Hijo del Hombre, pero no dijo el nombre. En Daniel, Dios revelaría que vendría un Mesías que tenía que morir, Daniel 9:26, pero no dijo quién era. En Oseas, Dios revelaría que vendría un esposo que amaría a su esposa adúltera. ¿Se acuerdan que Oseas fue a buscar a su esposa adúltera, pero no se reveló quién era? En Jonás, ustedes se lo saben, Dios revelaría, o Dios mostraría un mejor profeta que Jonás, pero no se reveló quién era. En Miqueas 5:2, Dios revelaría el lugar de su nacimiento, Belén, pero no se reveló quién era. En Nahum, Dios mostraría que el Salvador no dejaría por inocente al culpable, pero no se reveló quién era. En Zacarías, Dios mostraría que el Salvador se montaría en un humilde asno y que triunfaría, pero no se reveló quién era. En Malaquías, y este es el último libro del Antiguo Testamento, Dios dice: he aquí viene. He aquí viene. ¿Te das cuenta del misterio? Pero mi hermano, en Mateo
Dios reveló quién era. En Mateo ya Dios reveló el misterio. Ahora tú y yo tenemos un conocimiento superior a los profetas. Tú y yo tenemos un conocimiento ahora, en este momento, superior a lo que tenían los ángeles. Primera de Pedro 1 dice que los ángeles se sorprendieron de la obra de Dios. No sabían quién era. Dios lo reveló en Mateo 1, 21 al 23 y dice, aquí Dios sí reveló su nombre. Y dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con... Ese es el misterio de los siglos. Pablo dice que habían 3 misterios. No se sabía quién era. Se reveló que era Cristo. Pero no se sabría dónde viviría. Ezequiel lo dice un poco. Pero en el Nuevo Testamento se revela que Él viene a vivir en nosotros. Y el tercer misterio es que solamente para el Antiguo Testamento el Evangelio o ese Salvador iba a ser para Israel. Pero en el Nuevo Testamento se despliega y se rompen los límites de Israel y llega hasta nosotros. Ese misterio ahora ha sido manifestado no a algunos pocos, sino a todos los santos, incluyendo a los gentiles. El misterio no era solo la revelación de Jesucristo, sino que además, y esta es la parte más hermosa del misterio, y con esto voy a terminar. El versículo 27 dice, quiero leer el versículo 27 y que tú lo puedas estudiar conmigo para terminar el día de hoy. Dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Qué feo sería, mi amada iglesia. Qué feo sería si yo me hubiera casado con Mariana y en la noche de bodas ella me hubiera dicho, me voy a quedar a dormir en el cuarto de al lado. Un matrimonio separado. Qué feo sería si mi esposa y yo durmiéramos en cuartos diferentes y no durmiéramos en la misma casa, en la misma cama. Hoy estamos cumpliendo 18 años durmiendo en la misma cama. En la misma cama. Y eso es un milagro de Dios. En la misma cama. En la misma cama. Por pura misericordia. Porque si fuera, ¿verdad? Pura misericordia. Pura misericordia. Y pura paciencia. El fruto del Espíritu en nosotros siempre. Pero qué feo sería. Qué feo sería si la unión del matrimonio estuviera separada. Qué feo sería, amada iglesia, si tuviéramos un Salvador lejos. Si tuviéramos un Salvador, sí, Él vino, Él murió por mí y vive allá y está lejos de mí y yo tengo que ir a buscar su presencia porque está lejos de mí. Y esta preposición lo cambia todo. No sé si te diste cuenta. Dice, es Cristo en nosotros. Esta preposición en significa una unión con Cristo. Es decir, la esperanza de gloria es que Cristo está en nosotros, no está fuera de nosotros. Dios está en nosotros, unidos a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que con mi Dios yo tengo una relación inquebrantable, porque Él no se va a salir de mí. Nunca, nunca se va a salir de mí. Mi hermano, nunca, porque Él está en mí. Era el misterio. Ahora podemos entender esa parte, Salmo 139, cuando David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí se acuerdan?
¿A dónde me escaparé de tu espíritu? Si subo a lo más alto, ahí estás tú. Si bajo a las profundidades de la tierra, le llama Hades, allí también estás tú. Si cuando apenas sale el sol, 5:30 de la mañana, yo quiero huir de ti porque estoy en pecado, porque estoy en rebeldía, aún allí me guiará tu mano. Tu mano me va a sostener, tu diestra siempre va a estar conmigo. Escuchen, escuchen, escuchen. Y él no sabía el misterio. Él no sabía quién era. Él no sabía que Cristo iba a estar en nosotros, la plenitud de Dios en nosotros. Él no lo sabía. Cada vez que yo he querido huir de Dios, para mí es imposible huir de Dios. Porque donde yo vaya, mi hermano, Cristo no es que vaya atrás de mí correteándome, no, Él está en mí. Eso quiere decir que yo nunca voy a sentirme más vacío. Eso quiere decir que yo no tengo que adulterar para buscar ser lleno. Eso quiere decir que yo no tengo que hacer drogas, ni emborracharme, ni fornicar. Eso quiere decir que yo no tengo que buscar el éxito para llenarme. Eso quiere decir que yo no tengo que buscar trabajar y trabajar y trabajar y dinero para llenarme. Eso quiere decir que no necesito de una mujer para llenarme. Eso quiere decir que no necesito de mis hijas ni de mi esposa, porque Él está en mí. Si Él está en mí, la plenitud de Dios está en mí. Estoy lleno, estoy lleno. Amada iglesia, tú tienes que entender eso. Y no estás lleno o llena temporalmente, estás lleno y llena eternamente. Eternamente. Cristiano que me escuchas, esta palabra solamente va para los cristianos. Cristiano que me escuchas, nunca estás solo. Tu pastor no está afuera, está adentro. Tu Dios no está afuera, también está afuera, pero está dentro de ti. Él te cuida, Él te guarda, Él está en cada minuto de tu vida. Él está allí. Por eso dice Salmo 121. No duerme el que me... Pero no es que Él esté en tu cama mirándote, Él está dentro de ti cuidándote. Qué verdad tan profunda, mi hermano. Ahora puedo entender la parte de Romanos y con esto voy a terminar. Romanos 8. Ahora puedo entenderlo. Solo una preposición lo cambia todo. Porque si ahí dijera Cristo Jesús es la esperanza de gloria, bien, Cristo Jesús es la esperanza. Pero ahí dice es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahora puedo entender Romanos 8, donde dice el versículo 35, donde dice: ¿quién nos separará de la...? Ahora tú puedes entenderlo, ahora sí lo puedes entender, porque es que ¿quién te va a poder separar si nadie te lo va a poder quitar? ¿Sí me entiendes? Un hombre que viene, cristiana que me escuchas, un marido que te maltrata no te va a poder separar del amor de Dios, porque ese marido, aunque se vaya y te maltrate, el Señor siempre va a estar allí sosteniéndote. Siempre su mano de sanidad va a estar allí contigo. Es solamente que tú, Pablo nos está recordando, Él está en ti y esa es tu esperanza. Ahora sí podemos entender Romanos 8:35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte, como muy bien decía Pablo a los Colosenses. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Miren, él dice: ¿quién me va a separar de ti? Aunque yo esté puesto en muerte, nadie me va a poder separar de ti, porque tú habitas en mí. Aunque mi papá y mi mamá me digan: ¿tú para qué vas a ir a la iglesia? Ahora qué, aleluya. Aunque tu papá y tu mamá te dejen, dice Salmos, con todo Él te recogerá.
Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos... Porque estoy convencido, miren la palabra convencido, y en esto Dios estaba mostrándole a Pablo, que le estaba diciendo, ustedes tienen que mantenerse firmes, mis hermanos, no se muevan de esta verdad, que Él en ustedes es la esperanza de gloria. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni que mis hijas se vayan, ni que mi abuelo fallezca, ni que mis padres fallezcan, ni la vida, ni los ángeles, ni el demonio más profundo y más poderoso, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni una pandemia, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Será que le pueden dar un aplauso gigante, gigante? Déselo, pero fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, te puedes poner en pie. Puedes ponerte en pie. Esta verdad es muy profunda. Porque escuchen, una vez Dios te haya alcanzado y haya entrado a tu vida y te haya salvado, jamás se va a salir. Su vida es la nuestra, su castigo es el nuestro, su muerte es la nuestra, su resurrección es la nuestra y su glorificación es la nuestra también. Antes de terminar, quiero hablarles a las personas que están aquí en este lugar vacíos. ¿A qué me refiero a eso? ¿A qué me refiero con la palabra vacío? Que has rechazado a Dios por mucho tiempo, que eres un rebelde, como yo era a los 18 años, que le gambeteaba a Dios como Ronaldinho le gambeteaba a la gente cuando estaba en el Barcelona, que Dios quería buscarme y uno le gambeteaba, le hacía el zigzag. A todas esas personas que hoy han venido a este lugar vacíos. ¿Y vacíos de qué? Vacíos de Dios. Yo hoy te digo que Él es la única solución para tu vida en condenación. Es Cristo. El único que te puede llenar de paz, de perdón, de salvación, de justificación, es Cristo. Como un día escuché a alguien decir, corre a Cristo, yo te repito hoy, mi hermano, corre a Cristo y te aseguro que nunca más vas a estar o vas a sentirte vacío. Y si en algún momento te sientes vacío, Dios se va a hacer sentir dentro de ti. Pueden cerrar sus ojos donde están y poder orar a Dios. Puedes poner tu mano en el corazón, en tu corazón, ¿sabes? Su presencia nunca se va a ir de ti si eres cristiano, si eres hijo de Dios. Nunca. Eso también te tiene que llevar a vivir una vida en santidad, porque Él siempre está allí. Una vida en santidad progresiva, Señor, porque tú estás conmigo. Señor, tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Y porque te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tú eres las riquezas. Tú eres la riqueza más grande que tengo. Tú eres el regalo más grande que tengo. Todos los demás regalos se pudren en esta tierra. Se quedan cuando me muera, pero tú eres eterno para mi vida. Y tú me das la eternidad, la vida eterna, la nueva vida. Tú me la das. No hay nadie como tú, mi rey. Nadie, nadie. Y hay personas que se han querido comparar a ti, Señor, pero nadie hay como tú. Tú eres la cabeza. Y no solamente eres la cabeza, tú estás dentro del cuerpo.
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Iglesia, te voy a pedir que levantes tus manos donde estás. Levanta tus manos y dile: sea la gloria. Sea la gloria.